Nos encontramos en plena desescalada del confinamiento y la reconstrucción ocupa cada vez más el protagonismo. Vamos a intentar entender en qué puede consistir esa reconstrucción a partir del análisis de la persona y cómo está influyendo todo esto en las principales dimensiones del ser humano. Somos una realidad compleja, quizá con algunas dimensiones esenciales como el autodominio, es decir, la capacidad de decidir lo que hacer. Tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos libertad. También una segunda dimensión fundamental de la persona son sus obras exteriores, sus realizaciones prácticas. Y la tercera, la dimensión amorosa, las relaciones humanas que entablamos. La cultura o la civilización que hemos tenido hasta hace unos pocos días, que se viene denominando posmodernidad o la cultura relativista, también se puede decir tecnocracia. ¿Por qué rechazamos todos los metarrelatos, las explicaciones así omniabarcantes de todo lo que ocurre? Y en cambio, confiamos únicamente en el poder de la tecnología de hacer nuestra vida un poco más cómoda. Esto genera un tipo de persona que en cuanto a sus obras y realizaciones exteriores está volcada hacia el rendimiento, valemos por lo que hacemos y por lo que tenemos, no tanto por lo que somos, que en su dimensión racional ha cultivado y desarrollado mucho la razón práctica, que es aquella que nos permite salir de los problemas, aquella que nos permite adquirir un estilo de vida de calidad, humanamente de calidad, pero en cambio tenemos en barbecho la dimensión especulativa de la razón. Apenas nos planteamos preguntas profundas, somos muy poco reflexivos y por tanto somos muy manipulables. Vivimos como una especie de reality show, como el show de Truman, donde lo políticamente correcto se nos impone. Y en la dimensión amorosa, el individuo contemporáneo es muy individualista. Precisamente porque estamos volcados hacia la acción, tenemos muy poca empatía y capacidad de sacrificio para los demás. Nuestros amores son frágiles, no solamente los conyugales, sino también las amistades y todas las relaciones humanas. ¿Qué es lo que el COVID, en cambio, nos ha traído en estas tres dimensiones? De un lado, este enemigo invisible que, sin llamar a la puerta, nos ha golpeado, nos ha encerrado en casa durante mucho tiempo, más de un mes. Y seguramente hemos estado solos y en silencio como nunca antes. Y hemos escuchado la conciencia, hemos reflexionado, hemos descubierto que tenemos un mundo interior propio y que no coincide, no tiene por qué coincidir con lo políticamente correcto. La dimensión más evidente, que ha sido la sanitaria, nos ha puesto delante que somos seres frágiles a nivel individual y a nivel de especie humana. Y que por tanto esa autosuficiencia, ese engreimiento que teníamos en nuestras obras, pues es verdaderamente un sueño. Y finalmente, el servicio tan sacrificado y heroico de los médicos, de los enfermeros y de tantas otras personas nos han llevado a redescubrir la dignidad de una vida de entrega a los demás. Son tres aspectos del COVID profundamente contraculturales, o sea, contrarios a lo que veníamos haciendo y al tipo de persona que la tecnocracia estaba moldeando. ¿Esto va a tener consecuencias o no? Empezamos una fase, que ya hemos empezado, de reflexión y de asimilación de todo esto. Se suele decir que toda trauma pasa por distintas fases. Una primera de negación, no puede ser. Cuando aquello es innegable, en cambio, pues sobreviene la rebeldía, pero cuando eso no tiene ya ningún sentido, porque no conseguimos nada, viene una tristeza profunda y finalmente una aceptación. En todo lo que la crisis del COVID nos ha traído, quizá nos encontremos todavía en la fase de la negación. En las próximas semanas quizá pasemos más bien a la de la rebeldía, al constatar las consecuencias de tipo económico que esto tiene para todos. Y esa reconstrucción de la que tanto se habla puede tener a partir de ahora por distintas profundidades. Se puede plantear como una reconstrucción puramente económica y se trataría entonces de una simple restauración, una vuelta a la casilla de salida, algo verdaderamente indeseable y seguramente improbable.
Indeseable porque el estilo de vida en que llevábamos pues nos ha traído estas consecuencias y es insostenible. O puede tratarse más profundamente de una renovación, que sería como la incorporación a nuestro estilo de vida de algunas novedades. Un estilo de vida más sano, más solidario, pero finalmente puede tener una profundidad todavía mayor si se trata de una revolución cultural, porque ya no se trataría de algunas modificaciones superficiales del estilo de vida, sino de la escala de valores. Esto es probable que ocurra, aunque no a corto plazo. Llevará más o menos tiempo, pero terminará ocurriendo. ¿Qué significaría una revolución cultural a partir de lo que hemos experimentado? No tenemos más que desarrollar y dar una dimensión antropológica a las experiencias básicas que el COVID nos ha traído. Ese confinamiento que nos ha hecho descubrir el mundo interior quizá nos haga un poco más sabios, es decir, más interiores, que nos hagamos más preguntas profundas sobre el sentido de la vida, que nos aficionemos más a ciertas maneras de pasar el tiempo que hemos redescubierto, la lectura, el arte, la música u otros. Nos haga más críticos, menos manipulables por la ideología en la política, que exijamos más soluciones prácticas para el bien común, también más críticos respecto a los medios de formación, nuestras fuentes informativas. Y quizá haya una vuelta, una recuperación de la dimensión espiritual de la persona. Y no solo en su aspecto de relax y de un poco afectivo sentimental, que es a lo que relegó la espiritualidad y la religión a la modernidad, sino más bien como explicación, sentido a lo que ocurre, una dimensión también racional y por tanto cooperación hacia la felicidad de la persona. Luego, la experiencia de la fragilidad, de cómo no somos autosuficientes y todopoderosos, nos lleve hacia una vida más ecológica, un tipo de persona más ecológica. Pero no solamente en el sentido de cuidado de la naturaleza, sino amor a la vida. Cultura de la vida en detrimento de la cultura de la muerte. Valor y cuidado también de la vida frágil, del embrión, del enfermo, del anciano. Un estilo de vida más saludable y una vida también más sencilla y más próxima, es decir, más sostenible, tanto para el ocio como para el consumo, para las vacaciones, más austera, más comprometida con la sostenibilidad tanto del planeta como del resto de las personas, muchas de las cuales pues, están en situación precaria. Y finalmente la dimensión amorosa a partir de la revalorización del servicio, nos haga valorar más lo que es la comunión y lo que es el amor. Hemos estado confinados y no es lo mismo estar solos que estar acompañados. Y si estamos acompañados no es lo mismo con uno que con otro. Valoraremos más la importancia para la felicidad y la relación personal que hay en el matrimonio y la familia, las amistades fuertes. El teletrabajo quizá nos haga también más hogareños y quizá también a partir de ahí haya un repunte de la natalidad, un mayor compromiso social, nos vienen problemas sociales grandes y ONGs como Cáritas y Banco de Alimentos van a necesitar muchos voluntarios y cooperación también económica. Bien, esto es lo que puede ocurrir a medio plazo. Que nos sobrevenga una especie de revolución cultural que nos haga más sabios, más ecológicos, más valoremos más el amor. Pero, y esta es una última propuesta, es posible que todo esto nos lleve incluso a una revolución de tipo espiritual, puesto que Jesucristo es el último eslabón de la evolución humana. Es decir, que simplemente aporta una dimensión trascendente a esas dimensiones culturales que acabamos de ver. Con respecto al amor a la sabiduría, la fe es como una especie de ventana que nos permite ver no solo donde nuestra razón alcanza, sino también donde alcanza la razón de Dios, es decir, ver como Dios. No porque prescindamos de lo que nos dice la razón, sino porque nos permite ver donde la razón no llega. La fe, en la dimensión más de operativa y de realizaciones, nos da como el contexto, el entorno que nos hace valorar quiénes somos y hasta dónde llegan nuestras obras, nuestra pequeñez, pero también nuestra grandeza.
nuestra relación con el entorno natural y también con el entorno global de la creación y de Dios. Y respecto a la dimensión amorosa, la fe Cristo aporta el punto de fuga que permite ver todas las cosas con perspectiva y por tanto que seamos capaces de pedirlas lo que pueden dar. Vemos hasta dónde llegan y no buscamos la felicidad donde no está, no pedimos la felicidad a lo que no lo puede dar y por tanto no experimentamos frustraciones indebidas. Bien, esta, esta revolución espiritual no es en absoluto seguro que vaya a darse, pero es continuación de todo lo anterior, porque la fe, concretamente la fe cristiana, Jesucristo, es como el zapato de cristal de la Cenicienta, que encaja perfectamente en el pie de lo que de los deseos profundos del corazón humano y seguramente de la cultura que nos viene. Y de esta manera el confinamiento podría haber sido como el aperitivo que nos hace pasar de la razón práctica al apetito por la sabiduría y por ver las cosas incluso con los ojos de Dios. Y el experimentar la fragilidad, como estamos haciendo estos días, puede ser como los cachetes en la cara que nos despierten de la autosuficiencia y nos lleven de confiar en nuestra dignidad, en el rendimiento, a hacerlo en cambio a un estilo de vida pues más próximo, más sano, más humano. Y finalmente, el servicio, que estos días hemos aplaudido, sea como la aguja que cosa el roto de nuestro egoísmo, que nos hace caer en el desamor, a un redescubrimiento del amor, incluso hasta la entrega total a los demás, incluso a todos los que no conocemos. La caridad, que es la última dimensión posible del amor que nos explica Jesucristo muriendo en la cruz. Bien, esto puede ser la revolución que nos venga. Y rezo para que efectivamente lleguemos hasta aquí y no nos quedemos simplemente en una reconstrucción económica que nos devuelva a una casilla de salida de un estilo de vida que es insostenible y que haría seguramente que antes o después sufriésemos otros cataclismos que pueden venir por el lado del COVID o por otros muchos, porque nuestro estilo de vida anterior pues no era humano, porque no era natural y tampoco era espiritual.